Vamos a dar la oportunidad entonces a nuestro predicador de este día, a nuestro hermano Diego Camacho. Por favor, Diego, adelante. Gracias, Peter. Buenos días. ¿Cómo se me escucha? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estamos? Porque bien, gracias. Gracias a Dios. Es que no me esperaba escuchar de ahí. Normalmente es de ahí. Hola, Maggie. Qué maravilla es ver a la iglesia así. A la iglesia reunida, a la iglesia motivada por el Señor, dando alabanza, adoración a Dios. Y yo sé que Él tiene un plan para cada uno de nosotros para que estemos aquí el día de hoy. Yo sé, David, que te ha puesto ahí hoy. Yo lo sé. Te ha puesto ahí en las luces, te ha puesto ahí en ese asiento. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, de nosotros que estamos aquí. Es increíble el culto que le damos a Dios porque es parte de nosotros. Es como cuando uno le da un regalo a su papá. Obviamente le va a dar lo que uno cree que a papá le gusta, pero también le va a dar un reflejo de lo que nosotros somos. Nuestro regalo a Dios, nuestra alabanza a Dios es un reflejo de cómo alabamos y adoramos a Dios. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos dándole honra y gloria al Rey de Reyes. Lo estamos diciendo con nuestras voces, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas. Lo estamos haciendo con ese amor y esa fe y esa gratitud de todo lo que nos ha dado. Vamos a abrir hoy nuestras Biblias al libro de Jueces, capítulo 6, y vamos a escudriñar la palabra el día de hoy. Vamos a ver la historia de Gedeón de una manera que tal vez no la habíamos visto antes, pero sé que el tema de hoy es un tema que Dios ha puesto en mi corazón, pero también está poniendo en el corazón de muchas personas. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Jueces 6, del 1 al 6, que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, Señor. Queremos ser hoy, Señor, oyentes de lo que tienes que decirnos mediante tu palabra, Señor. Que tu Espíritu, Señor, ministre nuestros corazones mientras que escuchamos, Señor, este mensaje. Padre Celestial, sabemos de que lo que vamos a hablar hoy, Señor, no es fácil, Padre, pero sabemos de que tenemos que escucharlo, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Tú quieres que las cosas obren para nuestro bien, Señor, y estamos aquí para ello, Señor. Te pido por favor de que abras nuestros corazones, abras nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar lo que tú tienes que decir. Y sabemos que tu palabra no volverá vacía, Padre Celestial. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El libro de Jueces, capítulo 6, nos habla de este pueblo de Israel, que al principio, el pueblo de Israel durante esta época estaba en paz. Se dice que hubo una paz durante 40 años.
Un momento donde, dice la palabra, la tierra reposó, donde no hubieron conflictos, donde no hubieron guerras ni peleas. Y es ahí donde el pueblo de Israel dice que hace lo malo contra Dios. El pueblo de Israel olvida a Dios. El pueblo de Israel empieza a adorar ídolos. Obviamente, teniendo paz, teniéndolo todo, ellos hacen un lado a Dios y empiezan a adorar a ídolos. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a su propio pueblo? Es que los pone en manos de los madianitas. Esta palabra esta palabra que dice los entregó, en hebreo es la palabra vayitanem, que literalmente quiere decir ponerlos en las manos del otro. Es decir, que Dios literalmente puso a su pueblo en las manos de los madianitas. Y dice la palabra que Madián, este pueblo enemigo, venció al pueblo de Israel, que lo atormentaba, que el pueblo de Israel no podía hacer nada, que cada vez que hacían crecer algo, que tenían frutos, venían los madianitas y los destruían, que cada vez que hacían algo bueno, venían los madianitas y los atormentaban. Y no eran los únicos los madianitas, porque también estaban los amalecitas y los hijos del oriente. Y dice que eran innumerables, que parecían langostas tantos que eran. Y es así como el pueblo de Israel pasó de ser el pueblo vencedor, de ese pueblo que había conquistado, que había sido librado de las guerras y había estado en paz, a ser el pueblo vencido, a ser el pueblo que se sentía abandonado, a ser ese pueblo pobre y hambriento y con miedo. Y todo esto a causa de lo malo que habían hecho contra Dios. Ellos se habían alejado de Dios, habían empezado a adorar a esos ídolos. Y es en ese contexto que crece Gedeón. Este joven, porque dice la palabra que era el más joven de su familia. Es en ese contexto de miedo, de vergüenza, de reclamo a Dios, porque dice que clamaban a Dios. Y viene, dice la palabra que viene el ángel de Dios y se le acerca una primera vez. Y Gedeón estaba sacudiendo rápidamente el trigo en el lagar. ¿Por qué rápidamente? Porque iban a venir los madianitas, o sea que él vivía con miedo, esa era su existencia, y estaba sacudiendo rápidamente. ¿Qué culpa iba a tener Gedeón por lo que sus padres habían hecho? ¿Por qué iba a pagar Gedeón por los errores de sus padres? Dice la palabra que el ángel del Señor se le presentó en Jueces 6, vamos a leerlo del 12 al 13. Y este encuentro es maravilloso porque dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Se acuerdan de la última vez que vimos varón esforzado y valiente? ¿A quién se lo dijo? A Josué, esfuérzate y sé valiente. Ah, Señor. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón se sentía desamparado, lo dice ahí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué yo estoy pagando por esto? Él sabía de su familia, él veía que tenía una familia que estaba alejada de Dios. Dice la palabra que el padre de Gedeón tenía un ídolo. Él tenía tenía un ídolo para su familia, imagínense. Pero ¿por qué tendría que haber sufrido Gedeón este castigo? ¿Por qué tendría que pagar por la culpa de sus padres? Vamos a ver en Éxodo 20 del 4 al 6, porque Dios le dice a Moisés y al pueblo de Israel, cuando les da los mandamientos, Dios le dice, no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios le dice al pueblo de Israel que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Acaso vamos a tener un Dios que va a castigar a los hijos por los errores de los padres? ¿Vamos a ser nosotros pagaderos, pagantes de las iniquidades de las anteriores generaciones? ¿Quién ha crecido en una familia perfecta? Si en nuestra familia hay alcoholismo, hay infidelidad, hay mentiras, ¿estamos condenados para pagar por eso? Vemos familias donde hay generaciones, donde hay generación tras generación violencia, hay infidelidad, hay mentiras, hay pecados, generación tras generación. ¿Soy yo culpable e imitador de todo esto? Vamos a ver otro versículo porque Dios le va a hablar a su pueblo mediante el profeta Ezequiel. En Ezequiel 18:2, que dice: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, escuchemos bien, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Tener la dentera es cuando uno come algo agrio o algo muy frío y que te duelen los dientes. Eso es tener la dentera. Aquí dice, los padres comen las uvas agrias y son los hijos quienes tienen dolor en los dientes. Parecería que los pecados de los padres pueden traer maldición a los hijos, según lo que dice en Éxodo de la tercera y cuarta generación o Ezequiel, ¿verdad? No, no. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. No va a hacer que los hijos sean condenados por los pecados de los padres. No te va a juzgar ni castigar por el pecado de otros. Tal y como la salvación es personal, también lo es la condena. Porque la palabra dice que todos somos pecadores. Que no estoy siendo condenado por el pecado de otros, sino por lo que yo he hecho, por mi pecado. Y todos tenemos que buscar nuestra salvación. Porque tal y como yo no me puedo salvar para que el otro sea salvo, yo tampoco puedo ser condenado por lo que el otro ha hecho. Sigamos leyendo en Ezequiel, porque no lo hemos leído completo. Ezequiel 18:2. Dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Esta es la respuesta. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Versículo 4, he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios le dice que ya no usen este refrán, lo han entendido mal. Y más adelante, Ezequiel lo confirma. Leemos en el versículo 19 y 20 que dice, y dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia y guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá.
El alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Y lo podemos repetir también dentro de nosotros. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. No existen las maldiciones generacionales para los cristianos. No existe la condenación generacional para un cristiano, porque Cristo ya nos ha librado de todo eso. Él ha pagado, con sus llagas nos ha salvado. Él ha pagado con esa cruz para que no seamos condenados. En Gálatas 3:13 nos lo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. No podemos decir que un cristiano tiene maldiciones generacionales, porque estaríamos diciendo que la redención de Cristo no es suficiente para cubrir todo pecado, para cubrir toda maldición. Y hay de aquel que diga eso. La salvación es única y para siempre. La salvación no se pierde porque estás sellado el momento que Cristo Jesús te salva. Para hoy y para siempre. Con un acto, Él cubrió toda multitud de pecados, toda multitud de maldiciones, con un acto lo cubrió. Ya no perteneces a este mundo, sino perteneces al reino de Dios como hijo adoptivo y como tal eres libre de toda maldición y de toda inmundicia. Que nadie llame impuro lo que yo ya he limpiado, dice Dios. Pero ¿por qué muchas veces parece como si tenemos que cargar con el peso de lo que hicieron las generaciones pasadas? Vemos actitudes, vemos cosas que se repiten generación tras generación, vemos violencia, vemos infidelidad, vemos mentiras que se repiten generación tras generación, vemos gente que está dañada, generaciones que están dañadas por lo que una persona ha hecho. Porque cada acción, hermanos, tiene consecuencia. Cada pecado, hermanos y hermanas, tiene consecuencia. Un pecado no solo va a afectar a la persona que peca, sino a aquellas personas que están alrededor. La infidelidad no solo va a afectar a la persona que ha sido infiel, sino va a afectar a los hijos, a la familia, va a afectar también en separaciones, en mentiras, va a traer todo eso. Y aunque la persona se arrepienta, aunque nos arrepintamos, Dios nos va a sacar la condena porque tenemos un abogado justo, que es Cristo Jesús, y nos va a sacar la condena, pero no va a sacar la consecuencia del pecado. El resultado del pecado va a seguir ahí. Cuando el otro ladrón, porque habían dos ladrones que estaban al lado de Jesucristo, uno en cada lado en las cruces, cuando el ladrón le habló a Jesucristo y se arrepintió, Jesús le dijo, vas a estar conmigo en mi reino, pero no lo sacó de la cruz. No lo sacó de la cruz porque el resultado de su pecado estaba allí. Dios no va a quitar el resultado del pecado. Y hay pecados de que sí van a afectar a otras generaciones, que van a causar daño y dolor en otras generaciones. Y a veces estas malas actitudes son reproducidas de generación en generación, como si fuera por ciclos. Es por eso que en Ezequiel habíamos leído que dice, si el pecador tiene hijos y estos hijos no hicieran lo mismo, es decir, que siguen los estatutos, siguen la ley, estos vivirán. Pero si hacen lo mismo, van a repetir
el mismo ciclo. Son actitudes que se reproducen de generación en generación. No existen las maldiciones generacionales, lo hemos dicho, pero lo que sí hay es que actitudes que reproducimos de los padres, de los abuelos, ciclos que se reproducen, ciclos de violencia, ciclos de mentira, ciclos de infidelidad, de secretos que reproducimos. Y tal vez tú hayas crecido en un ambiente alejado de Dios, en un ambiente donde hubo infidelidad, donde hubo violencia, donde reinó la mentira, tal vez en un ambiente de vergüenza, de enojo, y a veces te puedes decir, ¿por qué? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy así? Como el pueblo de Israel. Si Dios está con nosotros, ¿por qué estoy así? Y tal vez incluso hayas construido una fortaleza para protegerte. Una fortaleza como lo hizo el pueblo de Israel, porque vemos en el versículo 2 que dice que el pueblo de Israel se fue a los montes, se fue a las cuevas y también se fueron a lugares fortificados. Pero ¿qué si esta fortaleza se volvió una prisión? ¿Qué si esta fortaleza te está impidiendo vivir como Dios quiere que vivas? Si en vez de protegerte, te está volviendo prisionero. Si tal vez has construido un muro delante de ti para protegerte de tu pasado, para protegerte de muchas cosas que han pasado, lo que Dios nos dice es que no trates de hallar refugio en fortalezas construidas con las manos del hombre. Porque las fortalezas pueden ser derribadas. Los muros pueden ser derribados. Pero la palabra de Dios no puede ser derribada. Refúgiate en Dios y no en lugares fortificados. En 2 Corintios 10:4, este versículo me tocó bastante. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que si la fortaleza que Dios quiere que destruyas el día de hoy es esa la que tú has creado para ti mismo. Porque esa fortaleza es creada con tu esfuerzo, pero Dios dice, venid a mí todo el que está cansado y afligido, y yo les daré descanso. Es esas fortalezas que Dios dice no sirven. Ven a mí y refúgiate en mí. Sal de ese lugar. Vive como eres, libre, porque yo te he liberado, porque mi sangre te ha liberado. Vive como eres, libre. Y la primera misión que Dios le dio a Gedeón es en Jueces 6, 25 al 26. Voy a tomar un poco de agua. Perfecto. En Jueces 6, del 25 al 26 dice, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le dice a Gedeón, tu misión es ir y destruir el ídolo de tu padre y poner en vez un altar para Dios. Hermano, hermana, tal vez en nuestras vidas todavía hay ídolos que están reinando. Tal vez en nuestras vidas hay ídolos que nos están impidiendo avanzar con Dios.
tal vez ni siquiera nos demos cuenta, tal vez los hayamos incluso sacado de nuestros padres, traído de nuestros padres. Tal vez sea el éxito, el dinero, la fama, los amigos. Tal vez sean cosas que ni nos damos cuenta, las redes sociales, porque les damos más tiempo a eso que a Dios, que estamos apartando el tiempo a Dios por tener estos ídolos. Tal vez incluso sean relaciones, tal vez sea un novio, una novia que estés poniendo más que a Dios. Pero Dios dice, me amarás por sobre todas las cosas. Lo pondrás a Él sobre todas las cosas. Y el día de hoy Dios te dice, saca esos ídolos, ve y rompe esos ídolos, ve y rompe esos ciclos de infidelidad, porque hoy ese ciclo de infidelidad, ese ciclo de mentira, ese ciclo de secretos, ese ciclo de abandono se acaba conmigo. Se acaba conmigo. Ya no lo vamos a pasar a otra generación. Ya no lo vamos a hacer sufrir a otras personas. Porque yo voy a ser un ejemplo de lo que te tiene que hacer. Voy a ir y voy a romper estos ídolos. Y en vez voy a poner a Cristo Jesús en el medio de mi casa. Voy a poner a Cristo Jesús en el medio de mi vida. Solo voy a hablar de Cristo. Solo voy a dar mi vida a Cristo. En todo lo que haga, en todo lo que diga, saca los ídolos de tu vida y dejes espacio para Dios. Hay una ley que Dios nos da en la Biblia que es tan sencilla, pero también tan difícil a la vez, que muchas veces, que la sabemos, pero muchas veces nos olvidamos, y que Dios nos la repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Efesios 6, 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hemos hablado de romper ciclos, de dejar ídolos. Y sí, tal vez no hayas crecido en una familia perfecta, o tal vez sí, pero la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. No dice si son buenos o malos. Hónralos. Y parte de esta relación de honra viene el perdón. Parte de esta relación de honra viene el perdón. Porque tal vez por mucho tiempo estás cargando con una falta de perdón en tu vida. Tal vez te estás cargando con esa mochila de la falta de perdón, con rencor que te come y te come. Pero la palabra dice, honra a tu padre, honra a tu madre, perdónalos, deja esa carga y ponla a Jesús, porque Él nos tomará las cargas. Y tal vez si es que ya no estás en contacto con tu padre o tu madre, tal vez hoy es el momento de tomar contacto, de llamarlos, de decirle, yo te perdono, de retomar esta relación rota, porque la promesa viene ahí. La promesa dice, para que te vaya bien y vivas una larga vida, porque con esa paz que vas a tener con el perdón, vas a vivir una larga vida, vas a vivir una vida de paz. Y si ya no es posible, si ya no tienes a tus padres, hermano, hermana, amigo, amiga, aquí, ora a Dios para que te ayude en tu corazón a perdonarlos, para que puedas seguir con esta promesa y que puedas darle esa carga que solo Dios te puede quitar. Honra a tu padre y a tu madre. Y tú tienes una herencia que se te ha dado. Es una herencia de las antiguas generaciones, de las generaciones anteriores. Y en esta herencia no hay solo lo malo, tampoco hay solo lo bueno, hay de los dos.
lo que nos han dado las antiguas generaciones tiene tanto bueno como malo. Pero ¿qué hace uno cuando tiene una herencia? Uno la analiza, la ve, la cuantifica. Dice, bueno, ¿cuánta fortuna se me ha heredado? ¿Verdad? ¿Y cuánta deuda se me ha heredado? Si la fortuna es más grande que la deuda, pues uno la acepta la herencia, ¿verdad? Uno no la va a rechazar. Pero si la deuda es más grande que la fortuna, uno puede rechazar la herencia. Y la palabra de Dios es incluso más grande que eso, porque nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:21, podemos decirla a todos, examinarlo todo, retened lo bueno. Examinarlo todo y retener lo bueno. El Espíritu de Dios nos da discernimiento para saber lo bueno y lo malo, para saber lo bueno que hemos heredado y lo malo de esta herencia. Y el Espíritu de Dios también nos da la autoridad y el poder de rechazar lo malo y de aceptar lo bueno. Rechaza lo malo en esta herencia y acepta lo bueno de ella. ¿Y quién ha heredado millones? A ver, levantemos las manos, por favor. Muy bien. No sean tímidos, por favor. Hay una herencia. Es bonito no heredar millones, heredar muchas cosas, pero yo te digo, si has crecido en una familia cristiana, si tú has crecido en los caminos del Señor que te han inculcado tus padres, la herencia que se te ha dado es incluso más alta que esos millones. Tu herencia es incalculable, porque tal vez no hayas heredado una fortuna, pero tu herencia es muy valiosa, porque crecer en los caminos del Señor es enorme, es excelente. Es esa fe que dice la palabra vale más que el oro y la plata. Es esa fe probada, es esa fe vivida, esa fe de cuando uno es pequeño, que la sigue hasta cuando es grande. Porque los millones se te pueden acabar. Vemos que los mercados hacen así. Vemos que el dinero se puede esfumar. ¿Cuánta gente ha perdido millones y millones en una crisis tras otra, tras otra, tras otra? Pero la fe que se le inculca a los hijos es una fe que va a perdurar, porque la palabra lo dice así, que ni aun de viejos se apartarán de ella. Dejemos a nuestros hijos, dejemos a la próxima generación esa fe, esa herencia positiva, y rechacemos la herencia negativa que podríamos haber tenido de otras generaciones. Podemos dejar un legado, tenemos que ser un ejemplo de fe para nuestras familias, para nuestros esposos, para nuestras esposas. Tenemos que ser un ejemplo de romper ciclos por el bien de los nuestros. Y tu fe no va a ser que tu familia automáticamente sea salva. No se van a salvar por tu fe, pero lo que sí va a hacer es que los va a acercar a esta fe. Los va a acercar esta oportunidad. Van a saber lo que es la salvación. Acordémonos de cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y hubo un gran terremoto que los liberó, y que después que Pablo calmó al carcelero, porque el carcelero tuvo miedo porque pensó que los reos le iban a atacar. Después de calmarlo, el carcelero los invitó a su casa. Y dice la palabra que él y su casa aceptaron a Cristo.
Seamos ese canal de bendición para nuestras familias. Dejemos esa herencia que perdure, sin preocuparnos por el dinero de millones y millones. Sí, es importante, tenemos que dejar también, no les podemos dejar miles de deudas, pero la herencia principal que tenemos que dejar es la palabra de Dios y nuestro ejemplo, sirviendo a Cristo. Y sí, tal vez tú hayas crecido en una familia que sí hayas tenido esta herencia millonaria que es la fe. Pues pásala a las otras generaciones. Y además que Dios te ha traído aquí para que tú también seas una piedra de sustento, una piedra de bendición para las personas que no han heredado esto. Salud. Le voy a pedir a Juan Anthony si nos puede acompañar, por favor, con el piano. Esta vez sí ya le pedí con anticipación. Aquí ya está listo. Y vamos a terminar el mensaje de hoy. Gracias, Juan Anthony. Y Cristo pagó con su propia sangre para que nosotros podamos ser libres de toda condenación, del pecado, de cualquier maldición. Y si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tú eres libre de cualquier condena, de cualquier maldición. Porque tenemos ese abogado celestial que va a abogar por nosotros. Y tal vez tú, hermano, hermana, producto del pecado de otros, producto de tu pasado, tú todavía tengas heridas. Porque hemos dicho que Dios quita la condena, pero a veces las heridas siguen ahí. Y tal vez tú las tengas y tal vez estas heridas están tardando mucho en sanar. Yo te digo algo, amigo, amiga, hermano, hermana, por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas fuimos sanados. Esas heridas sanarán. Para la gloria de Cristo Jesús, esas heridas sanarán. Pero las cicatrices se van a quedar. Porque las heridas sanan, pero las cicatrices testifican. Las cicatrices son un testimonio de por dónde Dios te ha hecho pasar para que estés aquí el día de hoy. Toda esa fe probada con fuego, probada con lágrimas, probada con muchas cosas que hace que estés aquí el día de hoy. Son esas cicatrices que dan gloria a nuestro Padre, porque decimos que nos está curando, que nos ha sanado y estamos aquí. No tengamos miedo de mostrar esas cicatrices, porque le rinden gloria a Dios. Mostrémosla con orgullo, sabiendo que Él nos ha sacado de muchos lugares. Y vamos a terminar con esto. Dice la palabra que después del encuentro de Gedeón con el ángel de Dios, Gedeón tuvo miedo y Dios le dijo: no tengas miedo, no morirás. Y en Jueces 6:24 hay un versículo que las primeras veces que lo leí como cualquier otro versículo. Lo leí, como se dice, de pasada. Pero en una de esas veces que lo estaba leyendo, con todo el contexto de lo que hemos hablado, con todo el contexto de las heridas que vienen de generaciones, esas batallas espirituales, con todo este contexto, tuvo sentido. Porque dice así la palabra en Jueces 6:24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom.
el nombre del altar que Gedeón hizo para Dios se llamaba Jehová Shalom, Dios de paz. Y Dios te va a traer paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios va a convertir estas heridas en paz. Dios nos dice, eres libre. Sal de esas cuevas, sal de estos lugares fortificados. Derriba estas fortalezas, derriba estos ídolos. Esto se para contigo, nos dice Dios. No vamos a reproducir lo que pasó antes. No vamos a reproducir lo que hemos vivido, porque Dios nos ha mostrado lo que es bueno, lo que es su palabra y lo que nos promete, que es la vida eterna. Y somos salvos. Ya no estamos sujetos a esas condenaciones. Ya no estamos sujetos a maldiciones generacionales, sino estamos sujetos a una bendición eterna en Cristo Jesús, porque esta herida va a ser curada para la gloria de Dios y nuestras cicatrices van a testificar también la gloria de Dios, de ese Dios de paz que va a reinar tu vida y la de tu familia. Hermano, que tu vida sea un altar para el Dios de paz y de restauración por el resto de nuestros días. Que Dios los bendiga.